Pues buenas tardes, somos el equipo G, somos estudiantes de la carrera médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Estamos cursando en la Clínica Integral 2 en el grupo 2605. Somos el equipo G, conformado por mi compañera Ana Laura, mi compañero Ramiro, mi compañera Jennifer, yo Jocelyn, y les vamos a hablar sobre cetoacidosis e hipoglucemia. Bueno, ahora vamos a iniciar hablándoles de la definición. Mi nombre es Martínez Hernández Jocelyn y les voy a hablar un poquito sobre esta parte. Bueno, tenemos que esta cetoacidosis diabética es una emergencia endocrinológica, la cual se caracteriza y consiste en una triada bioquímica clásica, la cual nos habla de una hiperglucemia, es decir, este aumento de la glucosa a nivel sanguíneo, una cetonemia, esta presencia de cuerpos cetónicos también a nivel sanguíneo, y una acidosis metabólica, la cual está caracterizada o está influenciada por esta presencia de los cuerpos cetónicos, además también de la alteración en los niveles de bicarbonato sérico. Esta patología está caracterizada por una insulinopenia absoluta o relativa, la cual pues se relaciona ampliamente con el padecimiento de la diabetes mellitus tipo 1 y puede ser pues la primera manifestación de esta patología, que no haya sido diagnosticada previamente, o también puede ser el resultado del incremento en el requerimiento de la misma, de la insulina, en algún proceso característico, como por ejemplo este proceso infeccioso, algún trauma, algún infarto agudo de miocardio o alguna cirugía. Y bueno, esta cetoacidosis, también incluyendo la hipoglucemia de la que les vamos a hablar posteriormente, junto con el estado hiperosmolar hiperglucémico, son las tres principales complicaciones agudas de la diabetes mellitus, las cuales son caracterizadas porque deben tratarse con rapidez y también en el segundo nivel de atención. Esto porque pues pueden tener un desenlace no bueno, como la muerte del paciente o complicaciones posteriores a la resolución de las mismas. Bueno, yo soy Ana Laura Chavarría de Jesús y les voy a hablar acerca de la epidemiología. La cetoacidosis es una de las complicaciones más peligrosas de la diabetes mellitus y las tasas de mortalidad van a variar del 2 al 40% y esto va a depender de la región. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son los más susceptibles a presentar cetoacidosis, pero los pacientes con diabetes mellitus 2 también tienen riesgo de desarrollarla debido al estrés o descompensaciones metabólicas agudas. Bueno, seguimos con etiología. Yo soy Jennifer, yo soy una recién mexicana. La principal causa va a ser la deficiencia de insulina con un aumento relativo o absoluto de glucagón. Dentro de estos factores está la ingesta excesiva de alimentos sin un control adecuado de porciones, raciones, o incluso las veces que come al día sin un balance adecuado entre los diferentes grupos alimenticios que hay, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, cereales y algunos azúcares. Esta es de las principales causas, junto con la aplicación incorrecta de insulina, ya sea esta voluntaria o no. Esto quiere decir que tanto el paciente como puede tener una mala técnica de aplicación, como puede no administrarlo a la hora e intervalos correctos por muchos factores, ya sea, por ejemplo, porque el paciente tiene poco tiempo, no le es posible por el lugar en donde se encuentra, por ejemplo, si se encontrara en la calle, o deja pasar la aplicación por desconocimiento de la importancia que tiene la aplicación de la insulina, o porque el paciente considera que ya han sido demasiadas aplicaciones, entre otras causas, lo que nos expone a una mala aplicación de insulina. Por otro lado, y no menos importante, también podemos tener el antecedente de infecciones en el paciente como neumonía, infecciones urinarias, gastroenteritis o incluso septicemia, que pueden desencadenar o hacerlos más propensos a un episodio de cetoacidosis. Así como también tenemos otros factores como el estrés emocional intenso y prolongado, que igualmente nos expone a un episodio cetoacidótico. Así como también la deshidratación de un diabético también es un factor muy importante, debido a que esta está asociada al descontrol de la glucemia, que conlleva una hiperosmolaridad plasmática. También se han registrado eventos de antecedentes en el paciente de pancreatitis, algún evento cerebral vascular o incluso el estar embarazada también es un factor. Así como también la ingesta de bebidas alcohólicas y algunos fármacos, principalmente los corticosteroides, los diuréticos tiazídicos, los agentes simpático-miméticos, la pentamidina
y algunos inhibidores de las proteasas. Yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología de la cetoacidosis. Como ya se ha mencionado, en esta hay un déficit de la insulina, y esto combinado a un exceso de hormonas antagonistas como lo son el glucagón, las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el cortisol, van a provocar un aumento en la producción hepática de glucosa, lo que va a hacer que haya un aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, así como también va a haber una formación de cuerpos cetónicos. Esta glucosa nos va a dar una mayor hiperglucemia. Esta hiperglucemia nos va a dar un aumento de la osmolaridad. Esta osmolaridad va a provocar una diuresis osmótica, lo que va a hacer que haya deshidratación y eliminación de electrolitos. Como ya se mencionó, hay un exceso de hormonas antagonistas, por lo que también va a haber un aumento en la lipólisis. Este aumento en la lipólisis nos va a dar una mayor producción de ácidos grasos, que estos ácidos grasos van a ser transformados en acilcoenzima A, y esta acilcoenzima A va a ser llevada a la beta oxidación, y esta beta oxidación nos va a dar un aumento en la acetilcoenzima A. Este aumento de la acetilcoenzima A nos va a dar lugar a formación de cuerpos cetónicos, nos va a dar ácido acetoacético, y este a su vez nos va a dar acetona y ácido beta hidroxibutírico. Esta acetona es volátil, lo que nos va a dar ese aliento cetónico. El ácido beta hidroxibutírico nos va a dar una acidosis metabólica. El cuadro clínico, los signos y síntomas más característicos es la pérdida de peso, la poliuria, la polidipsia, los vómitos y el aliento a frutas. Esta va a ser la expresión signologica y sintomática de la hiperglucemia, así como otros signos y síntomas que podemos encontrar como son la disnea, la astenia, la dinamia, e incluso calambres o arritmias, que estos son representativos cuando el paciente tiene alteraciones hidroeléctricas. Igualmente es muy frecuente encontrar signos y síntomas característicos de la deshidratación, como lo son hipotón, oliguria, el pulso débil. Las mucosas se pueden observar secas o deshidratadas, los ojos hundidos, taquicardias, hiperapneas, el llenado capilar prolongado. Este se mide aplicando presión sobre el lecho unguial de la falange distal del dedo índice, y para que se diga que está prolongado tiene que ser mayor de 2 segundos. También podemos encontrar extremidades frías. Y otra cosa muy característica de la deshidratación es que vamos a encontrar el signo de lienzo húmedo, que consiste en pellizcar la piel con el índice y el pulgar y verificar que va a tardar varios segundos en retomar su estado original que tenía la piel. Igualmente podemos observar también alteraciones del estado de conciencia, y este va a ser uno de los criterios que nos va a permitir incluso catalogar al paciente en estado leve, moderado o severo de la cetoacidosis diabética. Estos criterios nos dicen si el paciente está en alerta, que esto significa que el paciente se va a encontrar en pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno, o puede estar también somnoliento. En este podemos observar que el paciente se encuentra con depresión del estado de vigilia, pero va a responder preguntas con cierta lentitud, fatiga, o podemos notar incluso dificultad de concentración del mismo paciente. Así como también el paciente puede encontrarse estuporoso, en donde aquí va a haber una depresión completa del estado de vigilia y que solo puede ser despertado con estímulos dolorosos y intensos. Por último, el paciente también se puede encontrar en coma. En este el paciente ya no va a poder ser despertado por ningún estímulo. Y dentro de otros signos que igual son que tenemos que poner especial atención es la hipotermia en el paciente, en un estado de hipotermia grave, es decir, de 27 grados Celsius o menor, es indicador de mal pronóstico para el paciente. Podemos encontrar también signos y síntomas de edema cerebral, que es más común en niños en diabetes mellitus tipo 1, en los cuales podemos encontrar signos y síntomas característicos como la postura de decorticación, que es una posición rígida, como se observa en la imagen,
y descerebración, que esta es una extensión rígida, como igualmente se observa en la imagen. Encontramos también parálisis de los nervios craneales 3, 4, 5 y 6. También podemos encontrar un patrón respiratorio neurogénico en donde podemos encontrar taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes o apnea. La guía de práctica clínica también refiere criterios mayores y menores, en los cuales los mayores va a ser alteración del estado mental, desaceleración del ritmo cardíaco y una incontinencia inapropiada para la edad. Los criterios menores van a ser vómitos, cefalea, letargo, una presión diastólica menor de 90 y una edad menor de 5 años. Para considerar la existencia de edema cerebral se van a considerar 2 mayores o la existencia de un criterio mayor y 2 menores. Bueno, pues vamos a continuar con el diagnóstico, del cual vamos a tomar en cuenta igualmente algunas de las características que ya mencionó mi compañera Jennifer, de las cuales pues este cuadro clínico se menciona que evoluciona en un tiempo inferior a 24 horas, del cual pues si recordamos un poco vamos a tomar en cuenta este cuadro clínico recordando la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos y debilidad, que son muy característicos, deshidratación, que también como habían mencionado se relaciona con el inicio del edema cerebral y cambios en el estado mental. También algunos hallazgos en la exploración física que principalmente nos llegan a indicar la deshidratación del paciente, como mucosas orales secas, disminución de la turgencia de la piel, taquicardia e hipotensión, que también ya lo habíamos mencionado. Y por último, igualmente el estado mental, que se podría encontrar desde alerta hasta un coma, que es muy, muy raro en los pacientes. Y por último, mencionar algunos datos de mal pronóstico, de los cuales mencionamos la hipotermia grave, náuseas, vómito y dolor abdominal difuso, lo cual es muy característico en esta patología. Y posteriormente, de mal pronóstico después del inicio del tratamiento, pues cefalea grave, que igualmente nos podría estar condicionando este inicio del edema cerebral. Y bueno, vamos a continuar con los criterios de laboratorio, los cuales propiamente nos van a dar este diagnóstico de acuerdo a los valores encontrados. Y vamos a diferenciarlo respecto a si es en un paciente adulto o es en un paciente pediátrico, recordando un poco que pues esta diabetes mellitus tipo 1, que es la principal patología donde se va a presentar, pues inicia en la infancia. Entonces vamos a comenzar con los criterios de laboratorio en el adulto, de los cuales se menciona una glucosa sérica que se encuentre por arriba de 250 miligramos sobre decilitro. También una elevación de las cetonas, ya sea sérica o urinarias, en este caso las séricas, que se encuentren superiores a 3 milimoles sobre litro, y a nivel urinario, pues que estén presentes. En el pH vamos a encontrarlo inferior a 7.3 de sangre arterial y vamos a poder calcular la brecha aniónica con un valor superior a 12. Por último, el bicarbonato igualmente lo vamos a encontrar con cifras inferiores a 18 miliequivalentes sobre litro. Y bueno, respecto ahora a los pacientes pediátricos, mencionar que la glucosa se va a encontrar por arriba de 200 miligramos sobre decilitro. Por otro lado, igual que en el paciente adulto, el pH se va a encontrar inferior a 7.3 y el bicarbonato actual va a variar un poco. En este caso lo vamos a encontrar inferior a 15 miliequivalentes sobre litro. Y por último, pues que se compruebe que haya cetonas a nivel sanguíneo y que estén positivas. Bueno, en el caso de estas cetonas, como había mencionado mi compañera, que vamos a encontrar tanto a nivel sanguíneo como urinario, vamos a tomar en cuenta y vamos a preferir medir estas porque tienen una mayor especificidad y un valor predictivo positivo. Les hablo de las cetonas a nivel sanguíneo, las cuales son las beta hidroxibutirato, que ya les había mencionado mi compañera, que como les digo, pues son de preferencia. Aunque también podemos medirlas a través de una tira reactiva, las cetonas encontradas a nivel urinario, las cuales son la acetona y el acetoacetato, de los cuales se menciona que su especificidad es de únicamente el 35%. Y bueno, por otro lado, como les había mencionado, el cálculo del anion gap o brecha aniónica, la cual nos va a indicar en el caso en el que esté disminuida el número de bases o aumentada el número de ácidos, pues vamos a poder calcularla de acuerdo a esta resta entre el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato, Y respecto al resultado, pues vamos a encontrar que los valores normales en adulto van a encontrarse entre 7 y 8 miliequivalentes sobre litro. Y ya valores que estén entre 15 a 20 miliequivalentes sobre litro o arriba de 12, como lo veremos más adelante, pues nos indican propiamente la presencia de esta cetoacidosis. Por otro lado, mencionar que en la biometría hemática podemos encontrar un aumento del hematocrito, esto por la hemoconcentración relacionado
a lo que hemos mencionado anteriormente respecto a la deshidratación del paciente. Y por otro lado, esta leucocitosis, que en general se menciona que puede ser una de las condiciones, como había mencionado en la etiología, de la causa de esta cetoacidosis, pero propiamente pueden encontrarse elevados estos leucocitos están indicando un proceso infeccioso grave. Por ejemplo, con niveles entre 10.000 y 15.000 milímetros cúbicos, aunque ya podemos sospechar de un proceso infeccioso cuando se encuentren 3 de estas características o menos. Por ejemplo, la presencia de esta temperatura elevada, es decir, la fiebre, leucocitos con un conteo superior a 25.000 milímetros cúbicos, o también que haya presencia de neutrófilos en banda, los cuales tienen una buena especificidad para el pronóstico o para evaluar si el paciente se encuentra ante un proceso infeccioso. Por otro lado, es de vital importancia también tomar en cuenta algunos electrolitos, principalmente el sodio y el potasio. En el caso del sodio, se va a presentar una pseudohiponatremia. Esta pseudo, es decir, no es real, porque al deshidratarse estas células y al aumento de esta osmolaridad efectiva por la condición de la hiperglucemia, pues vamos a ver que este líquido que se encuentra normalmente de manera intracelular, por el aumento de esta osmolaridad, va a ir hacia extracelular. Entonces este sodio que encontramos en este punto se va a estar viendo diluido por este aumento de líquido. Por lo tanto, en realidad no se estaría viendo disminuido el sodio, sino que se estaría diluyendo por esta acción. Y por lo tanto se menciona que por cada 100 miligramos sobre decilitro que aumente de glucosa, vamos a poder corregirlo con 1.6 miliequivalentes. Entonces a la inversa, pues por cada 100 miligramos sobre decilitro que aumente de glucosa, pues vamos a ver esta disminución del sodio. Y bueno, por otro lado, se va a poder presentar también una hipopotasemia o una hiperpotasemia. En este caso es de vital importancia tomar en cuenta los niveles de potasio, posteriormente lo van a mencionar, para cuando estemos realizando el tratamiento del paciente, porque debemos tomar en cuenta que se puede, por ejemplo, presentar esta hiperpotasemia debido a la deficiencia de insulina, la cual, pues, su acción respecto al potasio es que lo introduce en la célula y lo disminuye a nivel extracelular. Por lo tanto, por ejemplo, si tuviéramos esta disminución de potasio de manera normal, primero tendría que ser corregido para que posteriormente se pueda proceder ahora sí al tratamiento con la insulina. Y bueno, posteriormente mencionar esta fórmula que les decía para calcular la osmolaridad efectiva, de la cual pues nos habla de 2 veces el sodio más la división de la glucosa entre 18, obteniendo un resultado entre 285 y 295 miliosmoles sobre kilogramo como un valor normal, y el aumento de la misma pues garantizaría este paso de líquido. Es decir, pues esta medida de la osmolaridad del agua a través de estas membranas semipermeables. Ya considerando todo lo anterior mencionado respecto a los criterios diagnósticos principalmente, vamos a proceder a clasificar al paciente de acuerdo a su estadio de gravedad, dependiendo si es leve, moderado o grave, igualmente en adultos y en pacientes pediátricos. Bueno, por último, nada más aquí mencionar las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente sobre el anión GAP para evaluar este estado ácido-base, la osmolaridad sérica que se puede ver aumentada, con un valor de 285 a 295 como normal, y un sodio sérico que, como les dije, tenemos que corregirlo, ya que esta hiperglucemia pues garantizaría que se presente esta pseudohiponatremia. En este caso, pues aquí podemos ver 2 fórmulas de acuerdo a si el paciente, sus valores de glucosa se encuentran entre 100 o 400, y ahí vemos la fórmula, o si se encuentran en mayores a 400, que en este caso, respecto a la corrección sin la realización de la fórmula, se menciona que podríamos empezar a corregirlo con directamente 4 miliequivalentes sobre litro. Y bueno, finalmente nada más algunos de los valores que ya les he mencionado anteriormente, que los marco en esta tablita. Mi nombre es Ramiro Flores Pulido y yo les voy a presentar el tratamiento de la complicación de la cetoacidosis diabética. Primeramente vamos a tener que hidratar o resucitar volémicamente al paciente. ¿Esto cómo se va a hacer? Dependiendo del déficit de agua, que es aproximadamente entre 100 mililitros por kilogramo, esto va a ser de entre 6 a 7 litros en la cetoacidosis diabética. Esto se va a hacer para disminuir las hormonas contrarreguladoras de la insulina, mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar la acidosis que presenta este paciente, la acidosis metabólica, y que por lo mismo mejore la osmolaridad del paciente. Y de igual manera diluir la glucosa que está aumentada.
¿Qué fluido vamos a elegir en este paciente? Pues primeramente vamos a tener que, va a ser la solución salina al 0.9% o también llamada solución de Hartmann. ¿Y cómo se va a administrar esta? En un paciente que llega choqueado, que no puede presentarse la vía oral, se le va a administrar de 1 a 2 litros por vía endovenosa. Cuando el paciente no está choqueado, pero presenta hipovolemia y está hipotenso, vamos a tener que se le va a administrar en 2 fases. Primeramente vamos a tener la fase de expansión. Esta va a ser de aproximadamente 1 litro con la fórmula de 10 a 20 mililitros por kilogramo por hora, con un máximo de 30 en las primeras 2 horas. Después se le va a administrar en la fase de mantenimiento. Esto va a estar dependiendo del sodio corregido y la glucemia. Entonces, en un paciente que esté con hiponatremia, en la fase de mantenimiento se le va a administrar de 250 a 500 mililitros por hora con la fórmula de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora. En hiponatremia o con una osmolaridad disminuida o con una osmolaridad se le disminuye o un aumento de 3 miliosmoles por kilogramo por hora. En la solución aquí va a ser una solución al 0.9%. Cuando hay hipernatremia o el sodio va a estar normal, por encima de 135, se le va a administrar una solución diluida a la mitad, es decir, a 0.45%. ¿Cómo se va a preparar la solución salina al 0.45%? Bueno, esta nos va a administrar aproximadamente de 77 miliequivalentes de sodio, miliequivalentes por litro de sodio al paciente. Esta vamos a tener 2 formas de prepararla. Primero serían 500 mililitros de solución salina al 0.9% más 500 mililitros de agua destilada, es decir, tendríamos 1 litro ya al 0.45% o 20 mililitros al 20% de solución salina que se van a administrar en 980 mililitros de agua destilada. De igual manera, nosotros vamos a obtener la preparación al 0.45%. Después, nosotros tenemos que monitorear la volemia cada 30 minutos en nuestro paciente y esto se va a hacer con la exploración física. También tenemos que verificar el sodio cada 2 horas con la osmolaridad efectiva, como ya lo mencionó mi compañera en unas diapositivas anteriores. Y de igual manera tenemos que monitorear el padecimiento actual de nuestro paciente, por qué es lo que llegó. Después tendríamos como segundo paso la corrección de la acidosis metabólica, de la glucemia y de la osmolaridad. Corrigiendo nosotros la glucosa sanguínea, por lo mismo va a tener que bajar la osmolaridad. Pues sí, se corrige una y se corrige la otra subsecuentemente. Después tenemos la insulinoterapia en la cetoacidosis diabética moderada a grave, que se va a considerar el potasio sérico. Esto nos va a ayudar para bloquear la lipólisis, bloquear la producción de cuerpos cetónicos y por lo mismo bloquear la acidosis, que es corregir la acidosis. Y se menciona importantemente que cuando la glucosa está bajando, nosotros no debemos de suspender la insulina. Nosotros debemos de coadministrar glucosa. Esto tiene criterios criterios para la administración. Primeramente tenemos que la administración de potasio, si es menor, el potasio sérico cuando es menor de 3,3 no se va a administrar insulina, solamente se va a seguir con la hidratación del paciente. Cuando el potasio está entre 3,3 y 5,3 se le va ahora sí a administrar insulina y una coadministración de potasio, por lo mismo de que la insulina llega a bajar los niveles séricos de potasio. Después tenemos el potasio mayor de 5,3. Aquí también se le va a administrar la insulina, pero ya no se le va a administrar potasio, ya que este se encuentra en niveles estables. Después tenemos la administración de la insulina como en bolo y en bomba de infusión continua. En bolos va a ser de 0,1 unidades internacionales por kilogramo y les puse un ejemplo de un paciente de 70 kilogramos, entonces se tendría que multiplicárselo 0,1 por 70, es decir, se le administrarían 7 unidades
internacionales de insulina, pero no nos dicen cuánto tiempo. Entonces, en un bolo de infusión continua va a ser de 0,1 unidades internacionales por kilogramo por hora. Aquí va a ser en un paciente de igual manera, nuestro ejemplo, de 70 kilogramos. No es tanta ciencia, igual se multiplica 70 por 0,1 y nos va a dar 7 unidades internacionales por hora. Nosotros vamos a tener una dilución de 50 unidades de insulina diluidas en 250 mililitros de solución de hidratación, que nos va a dar una solución ya con 0,5 unidades internacionales de insulina por mililitro. Es decir, que vamos a multiplicar 0,5 por 7 y esto nos va a dar por 70 kilogramos y esto nos va a dar una solución de 35 mililitros por hora en bomba de infusión continua. Estas son las dos presentaciones. Menciona la bibliografía que en un paciente pediátrico la opción que menciona las guías de práctica clínica va a ser en un bolo de infusión, un bolo de 0,14 unidades internacionales. Vamos a tener a los objetivos de nuestro tratamiento. Primeramente va a ser la reducción de la glucosa a una velocidad de 50 a 70 miligramos sobre decilitro por hora. Cuando es menor de 50, nosotros tendríamos que duplicar el bolo o la bomba de difusión continua a 0,14 unidades internacionales. Esto para lograr una estabilización de nuestra glucosa. Y si está por encima de 70 miligramos, nosotros debemos disminuir la bomba de infusión continua, ya que esto nos puede llegar a provocar un edema cerebral. Después tendríamos que en la cetoacidosis diabética, cuando ya tenemos un nivel de 200 miligramos sobre decilitro, cuando se está bajando mayor a 70 y se empieza tenemos una glucosa plasmática entre 200 y 250 miligramos, nosotros también tenemos que reducir la insulina, esto para evitar un choque hipoglucémico, evitar una hipoglucemia en nuestro paciente. Entonces vamos a reducir nuestra insulina de 0,2 a 0,5 unidades internacionales por kilogramo por hora. Aquí nosotros de igual manera tendríamos que coadministrar una solución glucosada de 5 a 10% para de igual manera evitar que nuestro paciente caiga en hipoglucemia. La solución de glucosa que vamos a administrar va a ser nuestra solución salina o cloruro de sodio al 0.45%, que esto va a ser igual a 20 mililitros de cloruro de sodio al 20%, y esto se va a diluir 980 mililitros de dextrosa. En la anterior era en solución salina, aquí va a ser nuestra dextrosa, y ahora también de igual manera vamos a administrar, vamos a hidratar a nuestro paciente y vamos a evitar que caiga en hipoglucemia. Y cuando también se puede administrar al 0.9% de esto, dependiendo los datos de gravedad que vaya a tener nuestro paciente, que si 0.45 son 20 mililitros, el doble serían 40 mililitros de cloruro de sodio al 40%. Esto en vez de 980 serían 960 mililitros de dextrosa. Del 5 al 10%. Igual esto tenemos que verificar los datos de severidad que esté presentando nuestro paciente a la exploración física. Después vamos a tener los criterios o recomendaciones para la insulinoterapia subcutánea. Vamos a tener varios criterios o recomendaciones dependiendo de la bibliografía que lo busquen. En la cetoacidosis diabética leve, nosotros podemos empezar con una insulinoterapia subcutánea cuando el pH es mayor a 7.25 o nuestro bicarbonato está por encima de 15. También en una cetoacidosis leve o moderada, que el paciente presente COVID-19, el pH tiene que estar por encima de 7 y el bicarbonato tiene que estar por encima de 10. O también otra recomendación
bueno, este sí es un criterio, es que el paciente se encuentre estable, alerta y se pueda administrar por vía oral, que no esté descompensado, que el potasio esté por encima del 3,3 mil equivalentes y que si nuestra paciente no esté embarazada. Después vamos a tener que corregir como tercer paso las alteraciones de los electrolitos, que sería potasio, sodio, fósforo, magnesio o cualquier electrolito que se encuentre alterado. Primeramente vamos a tener que el potasio se tiene que manejar antes de que se administre la insulina, por lo mismo de que el potasio se puede afectar o puede disminuir en la administración de la insulina. Tenemos los mismos criterios que las diapositivas anteriores. Igual, si está a menos de 3,3, se tiene que administrar de 20 a 50 mil equivalentes de cloruro de potasio sin insulina. Cuando el potasio está entre 3,3 y 5,3, se administra de 20 a 30, ya con una administración de insulina. Y cuando está normal o por mayor de 5,3, ya no se le administra potasio, pero sí se le administra insulina. Esto lo tenemos que monitorizar cada 2 horas. Va a ser una ley, y también tenemos que verificar en la diuresis. Las presentaciones de administración del cloruro de potasio, pues va a ser una ampolla de 10 mililitros. Esto va a contener 13,4 miliequivalentes. Cada mililitro contiene 1,34 miliequivalentes. Después vamos a tener el manejo del fósforo, el magnesio y el bicarbonato. Primeramente el fósforo, que es muy raro, muy raro que se encuentre disminuido, pero si se encuentra disminuido, nosotros lo tenemos que compensar. De igual manera el magnesio, cuando se encuentra por debajo de 1,5 miligramos sobre decilitro, lo tenemos que administrar, que compensar, pero estos los puse en un apartado diferente porque es muy raro que se encuentren disminuidos cuando se está administrando o se está hidratando al paciente. El bicarbonato, este es muy importante para la coadministración o para la clasificación de nuestra patología, ya que solamente se va a administrar cuando está por menos de 6.9. Si está a 7, esto hace mucho hincapié en las bibliografías, no se va a administrar. Solamente cuando es menos de 6,9 para la corrección de la cetoacidosis. ¿Ok? ¿Cómo se va a administrar? Van a ser 100 miliequivalentes, esto en una presentación de dos frascos en 400 mililitros de agua inyectable con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio. Esto va a ser una administración de 200 mililitros cada hora durante 2 horas. Esto hasta que logremos estabilizar el pH por encima de 7, de igual o mayor a 7. Para los criterios, solamente como mención, tendremos que tratar la causa que nos esté disminuyendo la insulina, no sé, disminuir las hormonas contrarreguladoras de la insulina, detectar y corregir los factores de riesgo que nos estén propiciando una hiperglucemia o una acidosis metabólica. Los criterios de resolución va a ser para dar la alta de la insulina endovenosa. Primero tendremos una unión GAP menor a 12, una glucosa de 200 miligramos sobre decilitro, no menor, bicarbonato mayor a 18 miliequivalentes, que el paciente esté alerta y que pueda comer. Los niños, para que los niños se les pueda administrar insulina subcutánea, tienen que tolerar la vía oral y que ya no haya cetoacidosis. Bueno, ahora vamos a continuar con hipoglucemia. Bueno, tenemos como definición que la Asociación Americana de Diabetes, para definir hipoglucemia, es un valor de 70 miligramos sobre decilitros, y la Sociedad Española de Diabetes la define como 60 miligramos sobre decilitro. Bueno, seguimos con epidemiología. Vamos a encontrar como población riesgo a las personas que padecen diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2,
Como sabemos, la diabetes mellitus junto con las enfermedades cardiovasculares representan una cifra alarmante de muerte y mortalidad en México. De las personas que padecen diabetes mellitus 2, el 90% de las personas refiere haber tenido mínimo un episodio de hipoglucemia en su vida. Y de estas personas, las que padecen diabetes mellitus tipo 1, pueden llegar incluso a tener 2 episodios de hipoglucemia a la semana, que puede ir de leve a moderado, y un episodio al año, que se cataloga como grave. Ahora, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tienen 2 veces más riesgo de un episodio hipoglucémico cuando se tiene tratamiento con insulina por más de 10 años, en comparación con una persona recién diagnosticada y con tratamiento oral. Dentro de estas personas, los que reciben tratamiento oral con sulfonilureas, en especial la glibenclamida, tienen mayor incidencia de episodios hipoglucémicos. Igualmente, se ha registrado que tienen una mayor incidencia de episodios de hipoglucemia grave las personas que padecen diabetes mellitus 2 en comparación con las que padecen diabetes mellitus tipo 1, así como las embarazadas, que tienen de 3 a 5 veces más probabilidad de que en el primer trimestre tengan un episodio de hipoglucemia en comparación con el segundo o tercer trimestre del embarazo. La mayor incidencia de un episodio hipoglucémico, sea hablando de leve o moderado, en relación con los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, se menciona que es igual. Sin embargo, es mucho más frecuente encontrar a un diabético de tipo 2 por las cifras de incidencia y prevalencia en México que algún paciente con diabetes mellitus tipo 1. A esto se le agregan factores como lo que son edad avanzada, que tenga descendencia o que sea afroamericano la persona, de igual manera que tenga la ingesta de 5 fármacos, a lo que llamamos polifarmacia. Bueno, dentro de la etiología de esta hipoglucemia vamos a encontrar que la principal y la número 1 va a ser un desequilibrio que podamos encontrar entre la ingesta inadecuada de insulina o algún otro agente hipoglucemiante y las necesidades fisiológicas que esté presentando nuestro paciente. Entonces vamos a ver que de acuerdo a ello se tiene registro que alrededor del 90% de todos los pacientes con diabetes mellitus que lleven este tratamiento con insulina van a presentar en algún momento de su vida al menos algún episodio sintomático con hipoglucemia. De ello, como ya les había mencionado mi compañera Jennifer, pues nada más, por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 presentan al menos 2 episodios sintomáticos de hipoglucemia a la semana y uno con un cuadro de hipoglucemia grave al año. Y bueno, vamos a tener algunas otras complicaciones o condiciones que también van a condicionar que el paciente pueda padecer de hipoglucemia. Uno de ellos, por ejemplo, es la ingesta inadecuada o escasa ingesta de alimentos, por ejemplo, como en ayunos prolongados, donde esta ingesta de alimentos pues no va a ser adecuada para satisfacer estos niveles de glucosa y que puedan estarse acompañando con alguna otra situación. Por ejemplo, también aumentos en la actividad en los que tiene relación con la medicación o la ingesta de alimentos. Entonces, si en esta actividad física o ejercicio que realiza el paciente no obtuvo los adecuados requerimientos, ya sean nutricionales o haya recibido por alguna otra situación como la insulina, este inadecuado aporte de glucosa, pues se va a presentar esta situación. También con el consumo de alcohol y drogas, que por ejemplo en el caso del alcohol, pues como este es el que está ocupando ahora el metabolismo del hígado, también reduce esta producción nueva de glucosa, ya sea a través de la glucogenólisis o de la gluconeogénesis. Y por último, algunas situaciones que pueden aumentar este incremento y que a su vez, aunque no estemos disminuyendo la ingesta de alimentos, pues pueden no favorecer o satisfacer en total los requerimientos para estas situaciones, como el estrés o algunas infecciones. Y bueno, algunas otras situaciones que también nos pueden originar esta hipoglucemia que no necesariamente se presentan en pacientes con diabetes, podría ser la ingesta de algunos medicamentos, como ya mencioné, la insulina, sulfonilureas y miglitinidas, que todas están relacionadas más o menos con la secreción de insulina. Si recordamos nada más, las sulfonilureas actúan directamente en la secreción de esta insulina en las células beta del páncreas cuando todavía son funcionales a través de su mecanismo de acción. Por otro lado, el etanol actúa un poco parecido a lo que es el alcohol, aumentando la concentración de NADH, lo cual impide o bloquea la vía por la que normalmente obtendríamos, ya sea, como les había mencionado, por ejemplo, la glucosa a partir de otros sustratos. También las quininas, que en este caso promueven la secreción de insulina,
y los salicilatos, que al igual que el etanol, impide o inhibe esta gluconeogénesis. Otra situación podría ser las hepatopatías, en las que la insuficiencia hepática o renal o alguna situación que ya sea incremente los requerimientos de glucosa y no sean satisfechos, y también que puedan alterar este almacén de glucosa que tenemos en el hígado, pues puedan garantizar que igualmente no se satisfagan los valores normales de la glucemia que ya teníamos almacenados. Y por último, algunas otras situaciones que más que nada están relacionadas con la secreción de insulina, por ejemplo, las alteraciones en infancia o adolescencia, en la que podría ser una intolerancia transitoria al ayuno, hijos de madres diabéticas que pueden llegar a presentar este hiperinsulinismo, o también puede ser congénito, el cual se refiere a algún punto del páncreas que puede estar relacionada con la secreción de la insulina por parte de las mismas células beta. Por otro lado, el hiperinsulinismo endógeno, el cual puede estar dado, por ejemplo, por un insulinoma, este tumor que se da a nivel del páncreas, igualmente que provoca esta hiperplasia de las células beta y mayor secreción de insulina. Algunas otras alteraciones en las mismas células beta, alguna condición autoinmunitaria o alguna secreción de insulina por algún tumor de manera ectópica en el resto del cuerpo. Bueno, seguimos con la fisiopatología. La fisiopatología se entiende por 3 mecanismos principales. El primero va a ser el cese de producción de insulina por las células beta pancreáticas, como se observa en la imagen. El segundo va a ser un aumento del glucagón por las células alfa pancreáticas. Y el tercero es un mecanismo que se da tardíamente cuando, este se caracteriza por un aumento de la epinefrina. Y estos 3 mecanismos desencadenan consecuencias fisiológicas que en conjunto van a aumentar la glucemia. La primera de estas consecuencias va a ser la producción de glucosa por aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis por el hígado y el riñón. Este va a estar acompañado de una disminución de la captación de glucosa en el músculo y tejido adiposo, no olvidando la liberación de epinefrina antes ya mencionada. A la par de estos acontecimientos, en la hipófisis anterior se va a liberar ACTH junto con la hormona de crecimiento, lo que va a hacer que la corteza suprarrenal libere cortisol. Al mismo tiempo, en el sistema nervioso central va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral, así como uso de reservorios de sustratos alternativos a la glucosa, como el glucógeno, que este se va a dar durante los primeros 5 minutos posteriores a la privación de glucosa. El segundo sustrato reservorio que se va a utilizar van a ser los aminoácidos y van a estar seguidos por los fosfolípidos. Igualmente se dará una activación de la vía de las caspasas, lo que va a llevar a apoptosis y activación de algunas citocinas inflamatorias, como interleucina 6, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, que en conjunto van a llevar a una disfunción endotelial, afectando al corazón y vasos sanguíneos, acompañado de coagulopatías. Si alguno de estos mecanismos no llegara a funcionar, el tercero se va a activar, pero de manera muy intensa, que va a producir síntomas neurogénicos que posteriormente veremos en el cuadro clínico. Este cuadrito es un resumen sobre las hormonas que les acabo de mencionar: la insulina, el glucagón, la epinefrina, el cortisol y la hormona de crecimiento, en donde cada uno se va a liberar de acuerdo a las concentraciones séricas de glucosa que hay en el torrente sanguíneo, junto con sus efectos fisiopatológicos, que igualmente les mencioné en el esquema de la diapositiva anterior, junto con el papel de prevención o corrección de la hipoglucemia. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre algunas clasificaciones y el cuadro clínico. Primero tenemos esta clasificación dada por la ADA, la cual propone que se integren diferentes aspectos, es decir, en este caso el cuadro clínico y los valores de laboratorio que encontremos en el paciente. Uno de ellos nos habla de la hipoglucemia severa, en la que obviamente, aparte de estar involucrados el cuadro clínico característico de hipoglucemia y también estos niveles bajos en el laboratorio, pues esta persona ya no va a ser capaz de administrarse adecuadamente a alguna solución. Por ejemplo, va a requerir ya de la administración ya sea de carbohidratos, de glucagón o alguna otra medida para corregir su glucosa.
Otro punto de la clasificación es la hipoglucemia sintomática documentada, en la que básicamente se integran los dos puntos, los síntomas típicos de hipoglucemia más que se confirme de manera plasmática de la glucosa, que se encuentra por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Otra de ellas es la hipoglucemia sintomática, en la que básicamente el paciente no va a presentar este cuadro característico de la hipoglucemia, pero sí se va a poder comprobar que sus niveles en su glucosa plasmática están inferiores a 70. Por otro lado, la pseudohipoglucemia, en este caso el paciente sí va a presentar los síntomas típicos de hipoglucemia, pero por otro lado se va a comprobar que sus niveles plasmáticos de glucosa no van a estar disminuidos, incluso pueden estar aumentados. Y por último, la probable hipoglucemia sintomática, en la que el paciente sí va a manifestar estos síntomas típicos de hipoglucemia, pero en este caso aún no se ha comprobado que sus niveles plasmáticos de glucosa estén inferiores a 70 miligramos sobre decilitro, pero se sabe que es muy probable que sí estén en estos niveles. Ahora, la otra clasificación dada por la guía de práctica clínica, de acuerdo a su gravedad, y esto tomando en cuenta los niveles plasmáticos que presente. Por ejemplo, un estadio leve presenta niveles por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. En este aspecto se empiezan a presentar síntomas autonómicos, que ahorita se los menciono, y la persona aún es capaz de autotratarse. Por otro lado, el estadio moderado, el paciente presenta niveles plasmáticos inferiores a 65 miligramos sobre decilitro, e igualmente es capaz de autotratarse, y en este caso se empiezan a presentar algunos síntomas como los neuroglucopénicos, que ahorita también se los menciono. Y por último, en el estadio severo, el paciente puede llegar a perder la conciencia, y en este caso igualmente ya no es capaz de autotratarse, y es cuando, tomando como referencia, sus niveles de glucosa están en 50.4 miligramos sobre decilitro o inferiores al mismo. Y bueno, ahora sí, mencionándoles el grupo de signos y síntomas que presenta el paciente, primero tenemos a los autonómicos, los cuales se generan según estos datos que acabamos de ver, si los niveles de glucosa se encuentran por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. En este caso, pues tenemos dos tipos principales. Se mencionan algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos adrenérgicos y colinérgicos. Entre los adrenérgicos podemos encontrar las palpitaciones, el temblor y la ansiedad. Y por otro lado, los colinérgicos podrían ser la diaforesis y el hambre. Algunos extra podrían ser la palidez, la agitación, sequedad de boca, esto por la deshidratación que presenta el paciente, y por último, midriasis. Y por otro lado, pues vamos a tener al grupo de signos y síntomas neuroglucopénicos. Estos son más característicos y bueno, estos los encontramos según la guía de práctica clínica por debajo de 65 miligramos sobre decilitro, aunque también se mencionan algunas otras fuentes que podemos encontrarlos hasta que el paciente tenga por debajo de 45 miligramos sobre decilitro. En este caso, pues se presentan cuando se consumen las reservas de glucosa a nivel neuronal, es decir, cuando se deprime este consumo de glucosa en el sistema nervioso central, porque si recordamos, pues es el principal sistema que va a hacer uso de la misma. En él se van a presentar algunos como confusión, dificultad para hablar, comportamiento extraño en el paciente, falta de atención, irritabilidad, también ataxia o falta de coordinación, parestesias, este hormigueo que presenten, cefalea, estupor y hasta pueden presentar también convulsiones. Para el diagnóstico vamos a hacer uso de la tríada de Whipple, que esta va a ser la aparición de síntomas autonómicos o neuroglucopénicos, que ya nos mencionó mi compañera, un nivel bajo de glucemia, ya sea para pacientes tratados con insulina o productos que provocan la secreción de insulina. Y como tercero, la mejoría sintomática de la hipoglucemia tras terapia con hidratos de carbono. Ahora vamos a dar el tratamiento de la hipoglucemia. Primero, como en la mayoría de las enfermedades, tenemos que dar una educación al paciente sobre cuál es su padecimiento y cómo o algunas maneras que puede evitarlo. Principalmente sería con una educación del ejercicio, de la dieta y del tratamiento farmacológico, que debe seguirlo al pie de la letra para no presentar estas complicaciones. De igual manera, de los 5 pasos que vamos a ver para el tratamiento de esta enfermedad, va a ser una administración de carbohidratos para aumentar la glucosa plasmática. Esta va a ser
de 10 a 30 gramos de carbohidratos de rescate. Esto en el inicio de la hipoglucemia. Ahorita lo vamos a ver más adelante explicado. Se prefiere la sacarosa y la fructosa fácilmente absorbibles. Esto de igual manera ahorita vamos a ver cómo se va a administrar. Tenemos la regla de los 15, que va a ser 15 carbohidratos cada 15 minutos. Esto para restablecer de nuevo una glucosa mayor a 70 y evitar una hipoglucemia. En la administración de carbohidratos o en el tratamiento farmacológico tenemos que primeramente ver si el paciente está consciente. Si es así, la administración por vía oral va a ser de 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Ahorita vamos a ver cuáles son los de absorción rápida, que pues son, no sé, azúcar diluida, miel, entre otros. Y luego están los de absorción lenta, que se prefieren ya cuando se establece una glucosa plasmática normal, mayor de 70, que sería, no sé, refrescos azucarados entre 100 a 150 mililitros. Y también menciona chocolates, dulces. Bibliografía menciona que los dulces salvavidas, 6 aproximadamente, llegan a aumentar la glucosa. Bueno, se administran de 15 a 25 gramos de carbohidratos cada 15 minutos. Si se checa cada 15 minutos la glucosa y si sigue sin aumentar normalmente, se vuelven a administrar otros 15 a 25 gramos, que es la famosa regla de los 15-15. Si no se recupera, como ya les mencioné, otra vez repetir carbohidratos. Si se recupera, solamente vamos a administrar carbohidratos por la vía oral mediante la administración, buscar la causa de nuestra hipoglucemia y ajustar el tratamiento de la diabetes. Ok, que como ya lo mencionaron mis compañeras, hay medicamentos que pueden causar, que son hipoglucemiantes, que la guía de práctica clínica también menciona que están contraindicados coadministrarlos. Después, si no presenta o si el paciente está inconsciente, nosotros vamos a tratar a este paciente con glucagón, que va a ser una medida contrarreguladora de la insulina. Esta se puede administrar intramuscular o subcutánea. Otra podría ser glucosa al 50% intravenosa o vía rectal. Si es tratado con insulina, se va a checar cada 15 minutos. Si se recupera, de igual manera vamos a administrar suplementos de carbohidratos por vía oral mediante la alimentación. Y si no se recupera, de nuevo, glucosa al 50% intravenosa. Esperamos 15 minutos y volvemos a checar la glucosa sanguínea. Si no se recupera, nosotros vamos a hacer derivación a segundo nivel. Y de igual manera, si es un tratamiento con sulfonilureas, nosotros vamos a hacer de inmediato la derivación a segundo nivel. Ok, en el tratamiento de urgencias, nosotros vamos a clasificarla mediante leve, moderada y grave. En la leve, nosotros vamos a administrar de 120 a 180 mililitros de jugo de fruta. Esto para elevar la glucosa plasmática. Otra forma también serían 4 cubos o 3 cucharadas de azúcar diluida en agua. Y la regla de los 15 a 25 gramos de carbohidratos, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar. En moderada, nosotros ya vamos a continuar con un tratamiento del glucagón intramuscular. Este va a ser de 0.5 a 1 miligramos, dependiendo la hipoglucemia. También vamos a administrar 20 mililitros de solución glucosada al 50% en bolo. Y cuando tenemos una presentación grave, se van a administrar 50 mililitros de solución glucosada al 50% y solución glucosada al 10%. Esto dependiendo la gravedad del paciente. Esto van a ser en 100 mililitros por hora.
no vamos a exceder este tratamiento por más de 12 horas. En los niveles, el tratamiento en los niveles de glucosa de 69 a 40 miligramos sobre decilitro, tendríamos que verificar de igual manera varios pasos, como en el flujograma que les estoy presentando aquí. Si el paciente es capaz de deglutir de forma segura, nosotros vamos a administrar 15 gramos de carbohidratos. Si no, vamos a verificar que el paciente tenga un acceso venoso para la administración de medicamento. Si el paciente tiene un acceso venoso, nosotros vamos a administrar 12.5 gramos de dextrosa de vía intravenosa, y si no, nosotros vamos a administrar 1 miligramo, como ya lo habíamos visto anteriormente, de glucagón. Este puede ser subcutáneo o intramuscular. Vamos a establecer la vía intravenosa y, bueno, igual vamos a estar evaluando cada 15 minutos la glucosa. Y esto se va a repetir hasta lograr una glucosa plasmática mayor a 70. De igual manera, nosotros vamos a seguir administrando carbohidratos vía oral y revisar la glucosa cada hora. Esto para evitar complicaciones y que vuelva a caer en hipoglucemia. Y en la parte superior derecha de la diapositiva les puse un ejemplo de cómo podríamos nosotros administrar carbohidratos en 15 gramos, ya que en la siguiente diapositiva yo les voy a mencionar cuando ya está más complicada, que es menor de 40 miligramos de decilitro. Y bueno, cuando tenemos los niveles de glucosa menores a 40 miligramos sobre decilitro, de igual manera va a ser el mismo diagrama, solamente que vamos a cambiar la administración por la gravedad del paciente. En este caso, en vez de 15 gramos de carbohidratos, vamos a administrar 15 gramos de carbohidratos. Y en vez de 12.5 de dextrosa, vamos a administrar 25 gramos de dextrosa. Y de igual manera se va a verificar que el paciente pueda deglutir de forma segura. Y si es así, le vamos a administrar los 30 gramos de carbohidratos. Si es por acceso endovenoso, vamos a administrar los 25 gramos de dextrosa. Y de igual manera vamos a evaluar cada 15 minutos la glucosa hasta lograr que sea mayor de 70. Aquí es muy importante revisar cada hora y evaluar y asegurar que sea mayor de 70. Y continuando con la regla de los 15-15 o regla de los 15. Aquí lo que se menciona es que se van a administrar 15 gramos de carbohidratos cada 15 minutos hasta lograr un aumento de la glucosa mayor a 70. ¿Ok? Y aquí les puse algunos ejemplos de cómo se puede administrar los carbohidratos. Como les mencionaba, no se deben de administrar o ingerir carbohidratos de absorción lenta, que pues dulces, caramelos, panquecitos, o algunas bibliografías también mencionan que no debemos de dar lo que serían las bebidas de refresco, por lo mismo de que el azúcar tarda más tiempo en llegar a la sangre, y lo mismo va a retrasar la normalización de la glucosa sanguínea. Esto también menciona que no debemos superar los 15 gramos de carbohidratos, ya que nos puede provocar un efecto de rebote, es decir, una hiperglucemia posterior a la administración o tratamiento de la hipoglucemia. Y bueno, la respuesta al tratamiento, como ya lo habíamos visto, debe de verificarse cada 15 minutos para ver que haya mejorado la hipoglucemia. Después de tener unas cifras normales de la glucosa, nosotros seguiremos administrando a carbohidratos de absorción lenta. En esta ocasión sí se le van a administrar los carbohidratos de absorción lenta, que ya hemos visto algunos ejemplos en las diapositivas pasadas. Y eso sería todo por nuestra parte. Aquí les dejamos nuestras fuentes consultadas por si llega a haber alguna duda, las puedan verificar. Muchas gracias.